¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche, bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Hoy tenemos una emisión extraordinaria del Corresponsal de 2 horas, causada por la realidad. Es decir, este impacto que ha producido el 39,2% de pobreza implica un shock, ¿no? Un shock para toda la Argentina, no solamente para este gobierno, para cada uno de nosotros. Y en atención a esto es esta emisión especial del Corresponsal, con invitados de primer nivel, con cobertura, con testimonios desde todo el país, con la presencia hoy de Carlos Pani. Y a veces es increíble cómo el destino, ¿no?, se conjuga para que las cosas tengan la trascendencia que deban tener, ¿no? Carlos Pani acaba de publicar un libro extraordinario que se llama El Nudo, en donde habla de la pobreza. Lo teníamos invitado ya desde hace 10 días. No imaginábamos que íbamos a encontrarnos con esta realidad de lo que hoy la pobreza en la República Argentina representa. Así que vamos a estar con él, va a venir también Sergio Rubín. Con Sergio vamos a hablar no solamente del tema de la cédula del Papa, sino también de lo que esto representa desde el punto de vista del rol de la Iglesia, el papel que tiene la Iglesia, lo que detecta la Iglesia. Él es un conocedor de esa realidad, y por supuesto estaremos con testimonios en distintas partes del país y también con gente que se encarga de mitigar la pobreza. Todo esto es lo que genera esta realidad, y por eso tenemos esta emisión extraordinaria del Corresponsal, que como siempre comienza con el comentario editorial del día de la fecha. Antes de ingresar al tema de la pobreza, que vamos a estar compartiendo en primer lugar, repito, con Carlos Pani, quiero sí hacer una reflexión de lo que ha representado esta semana política en la Argentina desde el punto de vista de las conductas de sus protagonistas más importantes. Y por supuesto, cuando hablamos de los protagonistas más importantes en relación a las responsabilidades que tienen, no porque sean importantes ellos en sí, porque son altamente intrascendentes, pero por las investiduras que tienen, es inevitable una reflexión referida a lo que pasó con el viaje del presidente de la República a los Estados Unidos, a Washington. Y creo que esto representa varias cosas. Primero, el panquequismo de Alberto Fernández, que es algo notable, ¿no? Alberto Fernández se ha transformado en alguien que hoy dice A y mañana dice B sin ningún problema, sin ningún pundonor y sin ningún cargo de conciencia. Es decir, el mismo Alberto Fernández que le dijo a Putin a días de comenzar la guerra en Ucrania que la Argentina querría ser la puerta de entrada de Rusia a Latinoamérica, le dijo a Biden, como prácticamente no solamente le pidió ayuda, sino que lo transformó a Biden en, como le dijo, un peronista. Pero además con cosas impactantes desde el punto de vista de lo que significa la irresponsabilidad de no tener idea de las circunstancias, ¿no? Estar en la Casa Blanca no es cualquier cosa. Tener una entrevista con el presidente de los Estados Unidos no es cualquier cosa, como no es cualquier cosa estar con Putin o estar con Xi Jinping, ideologías aparte. Entonces el presidente no puede decir cualquier cosa. No puede decir que Biden le dijo A cuando no se lo dijo. Porque después, obviamente, en esos lugares en donde hay otro concepto, por lo menos de la seriedad en el manejo de la información, se dice, no, mire, esto nunca se dijo. Esto no ocurrió.
Y esto es lo que fundamentalmente marca esta no solamente intrascendencia, sino esta irresponsable actitud del presidente de la República frente a lo que significa ejercer el poder. Pero junto con eso, algo que pasó en los minutos previos a esa reunión del presidente Alberto Fernández con Joe Biden fue el hilo de tweets de Cristina Fernández de Kirchner, que ante un tuit del senador Ted Cruz, senador republicano de la más dura, claramente contrario al kirchnerismo y también a Joe Biden, dijo que lo que le estaba pasando a ella era producto de los Estados Unidos, ni siquiera dijo del senador Cruz. Esto dicho a minutos del comienzo de la entrevista del presidente de la República. Si esto, imaginen ustedes, hubiera ocurrido en la época en que Cristina era presidenta, protagonizado por Cobos, por supuesto, ¿qué le hubieran dicho a Cobos? Traidor, golpista, lo peor. Pero lo hizo Cristina y usted no escuchó a nadie decir nada. Eso lo hace Cristina porque se siente impune. Se siente impune frente a Alberto Fernández. Y esto también es algo de lo que estamos viviendo y refleja este presente del gobierno, que tiene después consecuencias muy concretas. Una de ellas la conocimos esta semana: el 39,2% de pobreza, ni más ni menos. Y de eso ya mismo vamos a hablar con Carlos Pañi. De tenerte acá con nosotros, Carlos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias por la invitación. Impactado, quiero decirles, este es el libro. Es un libro de 776, ¿no? Páginas, ¿no? Leí 500. Apasionadamente. No es un libro para cualquiera, pero es un trabajo fenomenal. ¿Cuánto tiempo te llevó? 5 años. 5 años. Voy a decir esto del libro, y ahora vamos a hablar de la realidad, ¿no? Que no debería haber ningún dirigente político de los que hoy son gobierno, de los que aspiran a ser gobierno, dirigente sindical y dirigente empresarial, nadie debería dejar de leer esto, porque explica el fracaso de todos y explica que ante la realidad de la Argentina hay que pensar otra cosa que parece que no se está pensando, por lo menos en el discurso, ¿no? Bueno, este libro es un libro el tema es un tema al que se puede entrar por distintas puertas, como suelen ser siempre los temas complejos. Es muy difícil de simplificar por qué la Argentina llegó a una situación de deterioro económico y social, sobre todo, como vos estás señalando y le estás dedicando, digamos, un capítulo central al programa de hoy al tema de la pobreza. Es difícil entender eso si uno no mira muchos factores. Ahora, estamos, me parece, en este momento, este año, en estas elecciones, ante una evidencia que es que hay un tipo de organización de la economía en el que la Argentina viene insistiendo desde hace, por lo menos desde la década del 40 del siglo pasado, que está agotado y que ya lleva probablemente medio siglo de agotamiento y que va manifestando crisis cíclicas. Ese viaje me parece que está terminando ahora, que estamos como una especie de punta de riel, de lugar donde ya no se puede seguir avanzando. Para ponerlo en otros términos, supongamos que lo miramos con la mirada de un político. Es imposible ganar elecciones dentro de este modelo.
Por lo tanto, quiere decir que hay que cambiarlo, que hay que resetear un tipo de economía y tenemos que generar una economía más competitiva, más abierta al mundo. Tenemos que pensar temas que no son de mediano plazo, sino urgentes. El problema de la inflación, el problema de la deuda, el problema de la pobreza. Y acá viene lo que vos estás señalando. Cuando uno mira te lo voy a poner en términos adecuados para la casa, en términos médicos. Tenemos acá en la sala de operaciones a un paciente muy complicado. Hay que hacer algo complejo. Miro el equipo médico y da la impresión de que están jugando al billar en el bar de la esquina. Está muy bueno. Entonces hay una especie de asimetría entre la gravedad de los problemas y la frivolidad de la política, que nos lleva a algo que para mí, Nelson, es muy peligroso, que lo estamos viendo en la Argentina y en otros lugares, sobre todo de Occidente, que es un desapego de la gente respecto de la política y después una especie de resentimiento, de frustración con la política. Mucho de esto tiene que ver con la pobreza, que hace temer por el destino de la política. Claro. Hacia dónde va a ir esto y en manos de quién va a quedar. Este es un punto clave y lo explicás muy bien, además que lo venís haciendo en todo tu trabajo, ¿no es cierto? Aquí con nosotros en Telenoche, en tu programa Odisea. El primer punto es esto, que también la gente ve qué agenda tiene hoy la dirigencia política en lo que habla todos los días. Yo me peleo con fulano, vos te peleas con mengano y demás. Y la gente dice, pero ¿y de mí cuándo hablan? ¿Por qué pasa esto? Pasa por distintas razones. Creo que una de ellas es la dificultad para encarar un proceso que tiene costos. Vuelvo a la analogía con una cirugía. Correcto. Puede ser exitosa, puede ser fantástica, te puede salvar la vida por muchos años, pero en el momento hay que pasar por una situación costosa, con poca autoridad. Yo creo que lo que hay es un problema de falta de legitimidad de los políticos frente a la gente. Esto es un círculo vicioso. Creo que tiene muchísimo que ver la longitud de la crisis. Es decir, hay fenómenos traumáticos que son traumáticos porque son muy intensos en un momento determinado. Hay fenómenos que son traumáticos porque, siendo menos intensos, duran mucho. ¿Sí? Podemos ponerle distintas longitudes, distintas duraciones a lo que nos está pasando, pero en principio yo diría, cualquier chico que hoy tenga 20 años y que tiene conciencia política, supongamos desde los 10 años, porque vive en una casa medianamente politizada, desde hace 10 años él no vio crecer al país. Entonces tenemos una agenda de estancamiento, de destrucción de empleo formal, de creación de empleo informal y de creación de pobreza, que después, si querés, hablamos específicamente del problema de la pobreza, desde hace mínimo 10, 12 años. Dentro de esa línea de tiempo hay un problema más traumático todavía, que es que estamos hablando de cepo, alta inflación, problemas de deuda, problemas con los servicios públicos, desde abril, vamos a poner una fecha de nacimiento, 24 de abril del 2018, que es cuando empieza la corrida cambiaria del gobierno de Macri, y ahí hay continuidad. Entonces, alguien medianamente normal, sensato, empieza a pensar, a ver, pero estos no son unos u otros, estuvieron todos. Así es. Digamos, este problema, cambio los gerentes y me siguen trayendo las mismas noticias. Bueno, ¿no serán todos el problema? Y esta idea de que pueden ser todos es aprovechada por determinados discursos. Digamos, Milei se entiende en medio de este contexto de alguien que dice, no, mira, no es ni blanco ni negro, son todos los colores los que funcionan mal. Y un pasito más adelante y decimos, es la política. ¿Y el riesgo cuál es? Que un pasito más adelante y alguien nos diga, es la democracia en realidad. Que es lo que pasó en Brasil, o lo que ha pasado en muchos países de Europa, lo que pasa con la toma del Congreso en Estados Unidos. Correcto. Digamos, es algo que está pasando en todos lados. Ahora, este es un punto muy delicado, porque efectivamente hoy las encuestas dicen que Milei, nadie sabe si va a tener más o menos, pero tiene presencia. Mucha. ¿No? Se votará o no se votará, pero ese discurso tiene presencia. Con lo que se hace difícil de explicar. Mira, alguien que llegue sin nada, podrá ser el mejor, no puede hacer nada, ¿no? Ahora, qué complejo esto, porque además lo que se está viendo es que se lleva gente de todos
los andariveles, un poquito más, un poquito menos. Hay peronistas que votaron a Macri, independientes y demás, ¿no? El otro día un encuestador me decía que hay dos fenómenos novedosos en las encuestas hoy. Primero, a Milei le está yendo menos bien en los lugares de clase media y clase media alta y menos mal en lugares de clase media baja y baja. No es que está arrasando en La Matanza, pero sube en La Matanza y se estanca en Recoleta. Primer fenómeno. Segundo fenómeno, que es muy técnico, es específico, pero es estratégico. Cada vez difieren más las preferencias entre el votante de Patricia Bullrich y el votante de Larreta. Mira. Supongamos, hace 3 meses coincidían en un 90% y disentían en el 10%. Ahora coinciden solamente en el 70%, disienten en el 30%. ¿Qué quiere decir? Que puede pasar en Juntos por el Cambio, que gane uno y pierda mucho del voto del otro, que no llegue a retener el voto del otro. Y es probable que, supongamos, si gana Larreta, mucho de ese voto vaya a Milei. Y agrego un dato. Me decía anoche un encuestador muy prestigioso, el 30% del voto de Macri, del voto potencial de Macri fue a Milei, por las últimas mediciones que se están haciendo. ¿Qué quiero decir? ¿De qué estamos hablando? Porque estoy hablando del tema que planteaste vos. No solo hay frivolidad, una agenda que la gente no entiende. Así es. Y es un problema de representación, totalmente, porque vos necesitas que cuando ves a tu representante entiendas lo que está haciendo aquel que te representa y al que le diste poder. Esto va de la mano con fragmentación. Y yo no estoy diciendo que vamos a ir, no estoy haciendo un pronóstico, estoy planteándome un escenario. Miro España y donde había 2 ahora hay 4. Antes la política española durante toda la transición, el gobierno de Felipe González Aznar era PP, PSOE. Ahora es PP, Podemos, Vox, PSOE. Mirá lo que pasó en Chile, que era una especie de modelo político que funcionaba con 2 fuerzas, ahora está pulverizado. Pasa lo mismo en Perú, pasa lo mismo en Ecuador. Digamos, está pasando que la frustración de la gente con la política hace que muchos votantes se radicalicen y den lugar a otros fenómenos distintos de los tradicionales y que esto vaya fragmentando la representación, con lo cual, con una representación fragmentada, resolver esa agenda que hay que resolver es mucho más difícil. No, sobre todo, Carlos, me detengo en este punto que dice Carlos Pani, muy importante, como todo lo que venís diciendo, porque hay una dirigencia política con una vocación del diálogo nula y con algunos sectores con los cuales dialogar es imposible, ¿no? Bueno, me metés en un tema muy interesante. Y tiene que ver con algo que sucedió en la semana. Es que Alberto Fernández lo compara a Milei con Hitler. Así es. No hace falta comentar el desajuste. Totalmente, el disparate, la frivolidad. Hace poco tiempo, semanas, cuando él todavía estaba bien, ahora está convaleciente, el Papa Bergoglio recibe la visita de Pedro Sánchez y le regala un libro escrito por un italiano que se llama Ginsberg, Sigmund Ginsberg. Ese italiano, comunista, escribe un libro que se llama Síndrome 1933. 1933 es el año del ascenso del nazismo. Exactamente. El fin de enero del 33 es cuando Hitler llega a la Cancillería. En la misma línea hay otro libro que se escribió hace más o menos, calculo que 10, 12 años, magnífico, difícil de conseguir lamentablemente, que se llama 30 días del poder. Son los 30 días anteriores a la llegada de Hitler a la Cancillería. Ese libro lo escribe un señor que se llama Ashby Turner, se basa en documentación nueva que apareció en la Unión Soviética, en los archivos rusos, que los rusos se llevaron de Alemania. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Qué dice Turner? Es imposible que Hitler llegue. Y te lo cuenta. Sí, claro. Te da toda la historia de cómo era imposible que llegara. Pero llegó. ¿Por qué llegó? Porque había tal falta de comunicación en la élite alemana, en los que tomaban decisiones, que cada uno tenía una hipótesis equivocada respecto de lo que el otro estaba planeando. Porque la incomunicación te lleva
a que yo pienso que yo me voy a levantar de acá y vos vas a ir a Rosario, pero vos te levantás de acá y vas a ir a Mar del Plata. Claro. Y yo diseño mi estrategia respecto de vos con una hipótesis. La incomunicación y este malentendido gigantesco lleva al caos. Que ese es un verdadero problema en la Argentina de hoy, porque Chávez es un ejemplo de esto, ¿no? Es decir, ¿cómo enfrentar? Vos además pusiste este ejemplo del enfermo que da para mucho, porque en la década del 90, me acuerdo que fue una discusión que tremendo día con Menem, estaba esa... Contala. No nos dejes porque en estaba la discusión, porque estaba en Radio El Mundo, estaba todas esas cosas, esos eslogan que se compran, ¿no? Vamos a hacer cirugía mayor sin anestesia. Entonces yo le digo, mire, presidente, si usted a una persona le tiene que hacer cirugía mayor sin anestesia, la mata. Le da un shock tan brutal que la matás. Si vos tenés que operar una peritonitis sin anestesia, la matás. Entonces el tema es, efectivamente hay que hacer cosas de ajuste. ¿Cómo hacerlas con un país que tiene estos índices de pobreza? Y cómo hacerlas, digamos, atendiendo esas necesidades y lo que significa esa dureza en el mientras tanto, ¿no? Bueno, es un tema central. A mí, yo te regalo cualquier plan económico. No me interesa. No me interesa. Claro. Entre otras cosas porque los síntomas son tan llamativos y tan extremos y la patología es tan... Ya nos fuimos tanto de... Sí. Que la terapia no hay muchas alternativas. Claro. Lo que quiero saber es cómo. Es decir, ¿cómo haces para una sociedad que está maltratada, claro, que está con un sentimiento de frustración enorme, que atravesó una peste, una pandemia, exactamente, que produjo más pobreza, que produjo más dolor? ¿Cómo haces para decirle, mira, esto que estamos viviendo ahora, 100% de inflación, problemas con el empleo, problemas con el precio de los alimentos que está en el centro del problema inflacionario? Cuando hacen encuestas los encuestadores, volvemos a las encuestas, te dicen, el principal rubro donde me está afectando la inflación son los alimentos. Claro. ¿Cómo haces para decirle, bueno, ahora sabes qué, tenés que sufrir un poco más? Y esto es un problema central. Y por eso hay todo un debate sordo dentro de la política, dentro del empresariado, dentro de los sindicatos, que es, y es un debate horrible, no convendría que la crisis se acelere ahora. Claro. Lo cual es tremendo. Tremendo, porque ¿qué pasaría si un gobierno nuevo se encuentra con una gran crisis? ¿Hasta dónde hay sostenibilidad del gobierno? Quiere decir que estamos en una situación compleja. En este contexto aparece el dato de pobreza. Y ahí a mí me parece que tenemos que tener noción de una peculiaridad triste de la Argentina, que es que desde hace 25 años somos casi el único país de América Latina que tiene más pobreza que antes. Exactamente. Que generamos nuevos pobres. Vos lo marcás muy bien en el libro. El capítulo de pobreza es impresionante la data que tiene. Me importa, ¿sabés qué? Mirar, Nelson, por el impacto que tiene sobre la política y sobre todo esto que estamos hablando. Repetí el dato, por favor, que es muy importante. Bueno, que si uno mira Perú, Uruguay, Brasil, Chile, mira los últimos 25 años, todos han llevado la pobreza al 30% menos, a la mitad. Claro. Nosotros la aumentamos. Vos mirás la línea de pobreza y va subiendo y bajando, pero en la tendencia va subiendo. Otro tema es la desigualdad, del que también podemos hablar. ¿Qué es importante en esto? Que no solamente en la Argentina hay muchos pobres, muchos excluidos. Cuando vos llegás a tener 30% estable de pobreza, 40% estable de pobreza, ya no es que estamos nosotros dos acá y detrás de la pared se acumulan pobres. No, claro, lo tenés acá. Cambia todo. Cambia todo. Empiezan problemas fiscales, problemas de seguridad, problemas de educación y aparecen nuevos actores. Digamos, en la Argentina hay un actor nuevo que son los sectores sociales, los movimientos sociales, que daban la impresión de que eran piqueteros que venían para estar un rato y después se reincorporaban, que hoy están remodelando la política, sobre todo en el peronismo. Es decir, aparece la pobreza como un fenómeno sistémico, estable, ya no es un país con pobres, es un país con pobreza. Ahora, dentro de esa pobreza hay una peculiaridad que es difícil de encontrar en otros lugares. No hay solo excluidos, hay expulsados. Sí. Es muy distinto. Sí. Es muy distinto que yo sea pobre
No estoy diciendo que está bien esto, obviamente, ni hace falta aclararlo. Yo puedo ser pobre, mi padre pobre, mi abuelo pobre. Mi visión del mundo es una. Estoy instalado en la pobreza a lo mejor hace 10 generaciones. Llego a los incas y siempre fuimos pobres. Vivimos en la Puna de Atacama. Otra cosa es que yo haya sido un obrero industrial o un empleado de servicios que en determinado momento me dijeron, usted se va de la fiesta, váyase. Es decir, ¿qué quiere decir váyase? Vaya a decirle a su hija que la tiene que sacar de la universidad privada porque no le puede pagar los estudios. O vaya a decirle a su familia que no puede seguir pagando el plan de cobertura médica que está pagando, que hay que reducirlo. Y que si hay una operación grave, no la podemos afrontar. O usted tiene que saber que sus hijos se van a ir del país porque no encuentra destino y no sé cuándo va a ver a sus nietos. Esto va, volvemos al comienzo, esto va generando, no resignación, no, esto va generando una frustración y resentimiento absoluta con la política. Porque me sacaste del lugar donde yo creo que tenía derecho a estar. Porque me veo a mí mismo como alguien culturalmente instalado en la clase media. Y tengo que empezar a pensar que voy a vivir peor de lo que vivió mi papá. Entonces se quiebra algo que todos tenemos en la cabeza como algo natural, que es el progreso, la movilidad ascendente, de que si me esfuerzo me va a ir mejor. Bueno, todas estas cosas son cosas que están puestas en duda en la Argentina desde hace demasiado tiempo. Pensá que si antes de la pandemia, nos ponemos un día antes de la pandemia distorsiona, digamos, para tomar números mejores, miramos 10 años, miramos para atrás, antes de la pandemia había 4.000 villas de emergencia. Esto. Sí. De esas 4.000 villas de emergencia, la mitad estaban instaladas desde el 2001 y el 25% desde el 2010. Quiere decir, Nelson, que está sucediendo delante de nosotros sin que lo veamos del todo. Y en el fondo es esto lo que yo quiero contar cuando hablo del conurbano. Una película dramática en cámara lenta, por eso nos cuesta, no tiene una fecha de nacimiento, no tiene una fecha. Es un fenómeno, un proceso de declinación del que no tomamos del todo conciencia. Y seguimos pensando que es episódico y que en cualquier momento volvemos ahora, eso, de la crisis. Sin duda, tiene un valor, esto que además lo explicás tan bien y que se está viendo, proyectivo, porque además, como lo dijiste hace un rato, en definitiva, con más y con menos, pasaron todos. Y ninguno encontró la solución para esto, con lo cual vos decís, bueno, y esta dirigencia hoy tiene la solución para esto, porque efectivamente, si no, la tendencia es esta que vos marcás, ¿no? Hoy somos el 39, mañana el 42, pasó el 45, un día somos todos pobres, porque en definitiva un país con 39% de pobreza nos hace a todos más pobres también, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, yo tengo la expectativa, creo que siempre estamos a tiempo, tengo la expectativa de que este año las internas, que pueden ser vistas como un fenómeno cifrado, endogámico de los partidos políticos, los obligan a los principales dirigentes de la Argentina a tener un debate entre ellos de mayor calidad conceptual. Creo que hay un papel enorme nuestro, del periodismo, de introducir esta agenda, de hacer estas preguntas, de plantear estos problemas y en alguna medida de obligar a una reconexión. Porque te digo sinceramente, Nelson, y a vos te debe pasar también, si vos trajeras acá a alguien que vive en otro país, persona medianamente informada, sí, o viajás afuera, y tenés que explicarle a alguien que no está habituado a nuestra cotidianeidad, ¿de qué están hablando? Bueno, es muy difícil. Es muy difícil explicarle a alguien por qué con 100% de inflación o más, con casi 40% de pobreza, con un problema de actividad industrial y de producción que va languideciendo todos los días por falta de dólares, ¿cómo conecta eso con las reuniones de la Comisión de Juicio Político donde hay 20 personas hablando de la tercera derivada de la Corte? ¿Cómo hago? ¿Cuánto tiempo me lleva a conectar para explicarle a alguien medianamente racional que tiene que ver una cosa con la otra? Y puedo dar muchos ejemplos más de desconexión. Entonces estamos
ahí está el mensaje, yo creo que le quiso dar el Papa a Pedro Sánchez. Síndrome 1933. ¿Qué es? ¿Que viene un Hitler? No necesariamente, pero sí que como en aquel momento, por razones similares, falta de trabajo, alta inflación, inseguridad de la vida material, pérdida de capacidad para imaginar el futuro, claro, empieza a haber una descomposición de la política. Y esto es lo que estamos a tiempo todavía de evitar. En este contexto, y es tan rico hablar con Carlos Pani que uno hablaría horas, ¿no? Quiero preguntarte si por alguno de los personajes hoy de la política argentina, primero empezando por Macri, tu visión de lo que hoy Macri representa a la luz de este paso que ha dado. Bueno, yo creo que, a ver, creo que Macri se ha mostrado, a lo mejor después de que perdió el celofán del marketing que dominó tanto su carrera política, sobre todo durante su gobierno, a mí esto que ha hecho me lo vuelve a mostrar, me lo ratifica como un personaje con un conocimiento del poder extraordinario. Que yo individualmente, esto es una opinión mía, atribuyo a que lleva adentro mucho aprendido de su padre. Una familia de poder. Creo que estuvo en un dilema importante, Creo que él tiene, y acá no lo veo solo como una cuestión de ambición de poder, no, creo que Macri siente, con independencia de que sea cierto o no, Sí, sí. Estoy hablando, me estoy metiendo en la cabeza de Macri, cómo mira Macri, no cómo miro yo ni cómo miras vos. Él siente que no fracasó. Él siente que si hubiera ensayado un tiempo más, lograba dar vuelta a la cosa. Él siente que le encontró la clave, la combinación a la cerradura. Y que eso se manifestó en las últimas semanas de su gobierno. Si vos sentís eso, morís por volver. Lo único que pensás es en volver. Inclusive meritoriamente. Casi que si sentís eso tenés la obligación de volver. La responsabilidad de volver. Y se encontró con un límite. ¿Cuál es el límite de Macri? El conurbano. Se encontró con que por ahí su discurso no pasa. ¿Qué es, a mi juicio, cuál es el lugar de Macri hoy en la política? El discurso más claro de oferta de un modelo capitalista. Problema que no pase por ahí, porque ahí hay un límite. Claro. Ahí hay un límite. Es decir, me estoy planteando la pregunta que te planteabas vos recién. ¿Cómo hacemos para hacer las reformas que hay que hacer con esta sociedad doliente? Reacia a esto. Entonces me parece que la jugada que hizo, y después hay una jugada, ahí sí, yo creo de mucho arte, hizo la Capilla Sixtina de las bajadas. Sí, se hizo pedir por todos, administró su discurso magníficamente, le pidieron dirigentes políticos que no estaban con él, volvieron a él a besarle el anillo, a decirle tenés que ser vos, empresarios de todos los colores, y cuando se constituyó la imagen de que él podía ganar, dijo renuncio por altruismo, es decir, no renuncio a una derrota, que es probablemente lo que me esperaba, sino a un triunfo. Bien, Cristina. Me parece que está en un problema enorme, estructural. Se quedó sin discurso. Por esto que estamos hablando, Nelson, por el agotamiento de un modelo. Es decir, es imposible hacer populismo sin dólares. Si Cristina pudiera ofrecerle a su gente un futuro económico, no estaría de ministro Massa. El ministro sería Kicillof o un amigo de Kicillof. Entonces está en un dilema cruel para cualquier político, que es que por un lado sabe lo que no quiere, pero no nos puede decir y no le puede decir a su gente, lo que es más grave para ella, lo que quiere. Tiene que sostener un plan de ajuste mal hecho, muy mal hecho sin convicción, sin todo lo que tendría que haber tenido cuando era posible todavía tomar medidas. Ahora están en un drama sin salida. Pero le tiene que explicar a su gente que ella no tiene nada que ver con eso que está sosteniendo. Y mientras tanto se convierte, esto yo creo que lo que yo veo de Cristina, a ella le puede resultar intolerable ver esto en el espejo, se ha convertido en una especie de Duhalde, su rol. Es la persona que tiene que ofrecerle disciplina social a un plan de ajuste. El rol de Duhalde con la convertibilidad, con Menem,
que el conurbano esté tranquilo, que no haya un desborde social en un momento en que la producción, el bienestar, etcétera, se van achicando. Ahora con la inflación, en la época de Menem no había inflación. Entonces, está en un problema que yo creo que es el que la lleva a decir, si algo no quiero es protagonismo, porque me van a convertir en la mariscala de la derrota, porque teme que va hacia una catástrofe. Y teme bien, porque este gobierno perdió entre el 2019 y el 2021, escuchá este número, 40% de los votos. ¿Hay alguna razón para que no siga perdiendo? Yo no la encuentro, ni política ni económica. Y esto mismo lo mira ella. Entonces está tratando de hacer una operación imposible, que es decir, yo no tengo nada que ver con el señor al que puse por un tuit. Ni siquiera tuve la viveza de llamar a un congreso del partido y socializar la decisión. Es todo mío. Bueno, ahí la estamos viendo con un fenómeno increíble, que es que sigue teniendo un 20% de personas para las cuales, como dice Santiago Kovadlov, que usa una fórmula que a mí me gusta mucho, ella no tiene razón, es la razón. Alberto Fernández. Así como el drama del peronismo es que Cristina no quiere ser, porque creo que tiene una conciencia absolutamente clara del problema en el que está. El problema del peronismo es que Fernández quiere ser. Y tiene una conciencia muy borrosa del problema en el que está metido. Lo vemos como que no conecta. Como que habla de cosas que uno dice, pero ¿sabrá lo mal que está la situación en la que le toca operar? Con algo que a mí me resulta fascinante, Nelson, porque a veces uno dice, es una persona que no conecta, que parece que el poder, el drama de la crisis y sobre todo el miedo de la pandemia, el miedo de gobernar durante la pandemia, que a veces estar ahí debe dar pánico, digamos, y más grave si no sos consciente, lo atontó. ¿O no? ¿O es la quinta derivada de la astucia? Porque los está volviendo locos a todos con su ambigüedad exasperante. Ajá. Que soy candidato, que no soy candidato. Entonces, en el kirchnerismo te dicen, pero ¿y si es candidato, cómo hacemos si le ganamos? El problema no es que nos gane. Supongamos que vamos a una interna, él es candidato y le ganamos. ¿Cómo sigue el gobierno al día siguiente? Y si le ganamos y además aparecemos segundos detrás de Juntos por el Cambio, o del que sea. ¿Y cómo? Nos mete en un problema y él sigue hablando de lo de él. Sigue hablando de lo de él, medio ajeno. Lo cual parece ser casi maquiavélico. Casi maquiavélico. Casi maquiavélico. Estamos con Carlos Panín. Vamos a una pausa, quiero compartir unos minutos más con él. Es tan interesante escuchar esto. Muchas gracias, ¿no es cierto? Estoy muy contento de estar con vos acá. Recíproco. Tenemos además 2 horas, programa especial a propósito de este impacto que ha generado el 39,2% de pobreza. No se vaya, ya seguimos. Emisión especial del Corresponsal, estamos hasta las 11 de la noche, muchos temas para compartir, vamos a estar con Nieves Uberrule de los Estados Unidos hablando del tema Trump, viene Sergio Rubín y queríamos en estos minutos finales con Carlos Panín, este lujo que hemos tenido, si faltaban 2 nombres para compartir con él, ¿no? Uno, Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, creo que estamos hablando de alguien con extraordinaria experiencia dentro del Estado, con método, un gran gestor, un signo de interrogación. ¿Quiere ser jefe de Estado y también líder político o no le interesa tanto el liderazgo político? Ajá. ¿Por qué es importante esto? Porque se va a necesitar mucho liderazgo político. Entonces, ¿hasta dónde necesitamos un administrador y hasta dónde necesitamos además un líder que entienda el juego del poder? Estamos viendo algunas microescenas como reducciones a escalas del problema político, como por ejemplo la sucesión en la capital, donde daría la impresión de que maneja más Macri que él. Correcto. Hoy. Bueno, ahí hay un signo de interrogación. Ahora, sin duda es una figura súper expectable y sigue estando muy bien en las encuestas, por lo tanto hay que seguir prestándole atención. Bien, ¿y Patricia Bullrich? A mi juicio una novedad, ¿no? Una novedad porque daría la impresión
de que hay un momento en la Argentina de expectativa de lo que ella propone a sabiendas, sabe que está pasando esto, orden, que ha sido algo que ella ha ido acumulando en su imagen desde que era ministro de Trabajo, desde que fue ministra de Seguridad, digamos. Y acá es muy interesante la contradicción, porque son como simétricos, digamos, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de que ella tiene idea del poder, idea del mando. Mi signo de interrogación es lo que le sobra a Larreta. Si tiene capacidad para un plan, Claro, para organizar un equipo de gestión, para entender los temas técnicos, para no desbarrancar por un error técnico. Entonces estamos ante una confrontación muy interesante, muy interesante. Yo creo que muy positiva, sobre todo cuando se vayan despejando las cuestiones que tienen que ver con candidaturas y ya estén sobre el ring y tengan que discutir y tengan que plantear estrategias racionales para resolver un problema muy complejo. Carlos Pani, un lujo haberte tenido Te aquí. agradezco mucho, Nelson. Como siempre es un placer estar con vos. Es un lujo leerte y tenerte Bueno, cada muchas martes con gracias, sos nosotros. muy generoso siempre. No lo dejen, Gracias. El nudo, gran libro. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Vamos que seguimos. Bueno, ustedes saben que hay un tema de alto impacto político y siempre que pasa algo de alto impacto político en los Estados Unidos que afecta a un presidente o un expresidente repercute mundialmente. Primera vez en toda la historia de los Estados Unidos que un presidente es imputado de un delito, Donald Trump. Y nos está contando qué está pasando, qué va a pasar, qué puede pasar, el momento político que se viene, que se vive allí, desde los Estados Unidos, Nieves Superbuller. Hola Nieves, ¿cómo estás? Bella noche. Hola Nelson, bella noche, qué gusto saludarte. Noche Recíproco. de lluvia desde Nueva York. Y sí, es un país y una ciudad conmocionada por esta noticia, que nos enteramos el jueves por la noche, de que el jurado por jurados, el gran jury, votó por acusar a Donald Trump por este caso de presuntos pagos para silenciar a una actriz porno, Stormy Daniels. Ella alega que en el año 2006 mantuvo relaciones sexuales con Donald Trump y en el año 2016, pocos días antes de la elección presidencial, Michael Cohen, el abogado personal de Trump en aquel entonces, pagó a esta actriz $130.000 para comprar su silencio, para que no hablara acerca de este encuentro sexual que habría mantenido con Donald Trump. Michael Cohen es el principal testigo de este caso. Él ya fue condenado a 3 años de prisión por esta cuestión y ahora quien es acusado es Donald Trump, el mismo expresidente. ¿De qué se lo acusa? No es del pago en sí, porque es importante aclarar que el pago por silenciar a una persona no es ilegal en sí. Pero cuando este pago se hace, luego la organización Trump reembolsa a Michael Cohen estos $130.000 y esto se registra en los registros financieros de la organización Trump como gastos legales. Claro. Esto es falso. Entonces, la falsificación de los registros es el primer delito, que sería un delito menor. Pero cuando esto se comete para tapar otro delito, esto es lo que genera que sea un crimen mayor, y este otro delito que se estaría tapando es un delito de la violación de leyes de financiación de campaña, porque se tiene en cuenta que estos $130.000 son una donación de campaña por el calibre de la suma, que es más alta, excede lo que está permitido, y también porque no fue registrada como tal por parte de Michael Cohen en aquel momento. Pero bueno, como es claro, es compleja la acusación y por eso es que también hay tanto revuelo por parte tanto de los republicanos, que acusan una manipulación del sistema legal para intervenir en las presidenciales del año próximo, y tanto Donald Trump, que acusa persecución política. Y también hay algunos demócratas que están preocupados de que, como este caso es tan complejo y no es tan claro, puede ser que termine favoreciendo a Trump y que en realidad
le salga para el otro lado. Es muy importante la explicación que diste, es decir, se trata de fondos de campaña y esto es lo que genera, ¿no es cierto?, el delito y la investigación. ¿Cuál es la actitud política de los republicanos? ¿Qué puede pasar? Trump dijo que viaja el lunes para presentarse el martes. ¿Puede quedar detenido? ¿Puede ser arrestado? No quedará detenido. Él sí tendrá que presentarse el martes. Se espera que a las 2:15 de la tarde él se presentará en la corte. Le tomarán esa típica foto que se toma en los Estados Unidos a aquellos que van presos o que son detenidos, blanco y negro, que muchos ya dicen ese va a ser el póster de campaña, claro, porque claro. en el fondo esta situación lo termina favoreciendo, él se está victimizando, pero le tomarán esa foto, le tomarán sus huellas digitales. Existía la posibilidad de que entre esposado, pero ahora se sabe que eso no será necesario, no entrará esposado, y luego, una vez que él se pone a disposición de la justicia, se retira, y lo que se espera como segunda instancia es un juicio, pero por los tiempos de la justicia del estado de Nueva York, el juicio recién ocurriría el año que viene en plena campaña presidencial. Y ahora es una acusación, pero no es condena, esto es diferente. Para la acusación, el gran jury necesita mayoría. Para una condena, en la instancia de juicio, se necesita unanimidad. Unanimidad. Ese es un punto muy importante. Ahora, Cecilia, ahí hay un elemento de enorme interés comparativo, ¿no?, con la Argentina, porque al igual que Cristina Fernández de Kirchner, Donald Trump está acudiendo a la figura del lawfare para tratar de contaminar a esta acusación con una intencionalidad política manipulada por sus opositores. Así es. De hecho, enseguida de enterarnos de esta noticia, Donald Trump envió un mail, un correo a todos sus donantes, alegando que pidiendo que donen dinero por esta cuestión del lawfare, de que se está manipulando la justicia por una persecución política en plena campaña presidencial. Y en esas primeras 24 horas surtió buen efecto ese mail, porque recaudó 4 millones de dólares en solo 24 horas la campaña. Ahora, Nieves, entonces, sí. ¿Se espera que haya gente el martes? ¿Se espera que haya partidarios de Trump? Porque esto genera todo el recuerdo de lo que fue el 6 de enero del 2021, ¿no es cierto? Sí, se espera que haya gente no solamente común y corriente de a pie, por decirlo de alguna manera, sino también algunos legisladores. Ya, por ejemplo, la representante de Georgia, Marjorie Taylor Greene, empezó a publicar en su cuenta de Twitter convocando para defender a la democracia, para defender a la justicia, un poco con ese lenguaje. Ella estará presente el día martes. Mirá. Y por eso el operativo de seguridad que se espera, tanto de los servicios secretos, que son quienes acompañarán a Trump a la corte, como de la policía de la ciudad de Nueva York, el operativo también de seguridad dentro de la corte misma. Están instalando cámaras de seguridad en las afueras de la corte, se cerrarán todas esas calles, se espera protestas y puede haber disturbios. Cuando Donald Trump, que fue el primero en predecir que sería arrestado, esto fue hace 2 semanas, él llamó a protestas, él incitó a protestar a la gente. Entonces sí se espera que muchos se acerquen a esta ciudad. Perfecto, vamos a estar siguiendo ese martes palmo a palmo aquí contigo, Nieves, porque va a ser un hecho de repercusión mundial, la presencia de Trump, y esa foto dará la vuelta al mundo sin duda. Nieves, como siempre, impecable tu información, es un gusto tenerte con nosotros. Buen sábado, buen domingo, y te repito, nos vemos en la semana. Sí, gracias, Nelson, es un honor estar en tu programa siempre. Buenas noches. Hasta cada momento, Nieves Suberruller, la corresponsal de TN en los Estados Unidos. Tenemos la pausa, no se vayan, porque tenemos ahora la segunda hora, está Sergio Rubín, vamos a estar hablando sobre el tema del momento en la República Argentina. Es triste decirlo, 39,2% de pobreza. La tragedia de la Argentina. Ya seguimos, no se vayan. Comenzamos la segunda hora de esta emisión extraordinaria de El Corresponsal, que está motivada por el impacto que ha representado el número de 39,2% de pobreza en la República Argentina. Está acá Sergio Rubín, está Catalina Hornos de la ONG Haciendo Camino. Vamos a estar en alguno de los puntos del país en donde la pobreza se ha enseñoreado, como Tucumán. Y quería comenzar esta hora con una breve reflexión editorial de esto que hemos llamado vergüenza cero. Porque, y por eso
fue la conversación con Carlos Pani la introducción ideal para esto. Porque, por supuesto, este índice de pobreza no surge de ayer, no surge de antes de ayer, surge de hace mucho tiempo. Pero hay un punto para poner una marca, para darnos cuenta de las responsabilidades, porque todo lo que podamos decir lo vamos a estar diciendo con los protagonistas. Pero esta tragedia representa la catastrófica dirigencia política de la Argentina. Cuando Alfonsín asumió en 1983, después de la negra noche de aquella dictadura cruel, terrible, repudiable, el plan que tenía el gobierno para combatir la pobreza extrema eran las cajas PAN. Y hubo necesidad de entre 800.000 y 1 millón de esas cajas que se daban periódicamente en distintas partes del país. Hoy con eso no sería en la República Argentina absolutamente nada. Es decir, en los últimos 40 años la Argentina involucionó. Pero además, lo dijo Carlos Pani, en los últimos 25 años, mientras todos los países del mundo de América Latina mejoraron sus niveles, es decir, disminuyeron la pobreza, lo cual no significa que no haya pobres, la Argentina la aumentó. Pero además la aumentó no solamente económicamente, sino que la aumentó en todo lo que significan los parámetros colaterales. Peor calidad de vida, falta de agua potable, mayor cantidad de enfermedades, mala alimentación, mala nutrición de los chicos, chicos con problemas de evolución como consecuencia de la mala nutrición, problemas de educación. Y el tema además más grave de este 39,2%, que de por sí es grave, es que el 54% de los chicos son pobres. Quiere decir que esto, si no es motivo de medidas urgentes, extremas, importantes, exitosas, eficaces, sostenidas, perseverantes, persistentes, amplias y respaldadas por toda la comunidad política, empresarial y sindical, nos proyecta un país trágico. Vio cuando uno escucha a los políticos, no, porque no es verdad que vamos a tener un país así, estoy orgulloso de la Argentina. Nadie puede estar orgulloso de un país que tiene este presente y proyecta ese futuro. 54% de chicos pobres significa que esos chicos no tienen educación, no tienen buena alimentación, no tienen buena contención social, no tienen posibilidad de ascender. Este es el drama. Esta es la tragedia. La perspectiva que genera este número. Porque de este número no se vuelve así nomás. Es un número que además tiene un componente cualitativo enorme, que hace difícil la reinserción. Cuando hubo aquel famoso caso de la empresa de automóviles que lanzó una convocatoria para chicos, a la cual se presentaron casi como, no sé si 1.500 o 2.000 chicos, me acuerdo ese número era enorme, y pudieron pasar 300 chicos solamente porque 300 de ellos tenían el colegio secundario, y de esos 300 solamente 150 podían comprender un texto que era leer un diario. Usted se encuentra con la dimensión de ese problema, que, es decir, mañana pueden venir, y ojalá así ocurriere, millones de dólares en inversiones de la Argentina. ¿Cómo se genera la posibilidad que esos chicos así mal formados puedan tener acceso a un trabajo? Se pierde. Esto es lo que la dirigencia política no ve. Ayer nosotros hacíamos un pequeño paneo, ¿no es cierto?, en Telenoche, de ver qué decían dirigentes de todos los sectores. No, y todos sí, porque no, porque es una realidad tan tremenda y algo hay que hacer, y por supuesto, y sí, hemos fallado, y voy a decir, ¿y? Es decir, nadie diciendo, soy el culpable. Porque si esto ocurriera, cambia la dimensión, se terminó la discusión.
Si Cristina Fernández de Kirchner dijera yo soy culpable de esto y Macri dijera yo soy culpable de esto, se termina la discusión, se sienta, sentémonos porque todos fracasamos. Y como sigan así las cosas, seguirán fracasando. Porque, ojo, disminuir esto no significa que, uno de los temas que tiene que ver con esto es mejorar la canasta de alimentos, porque ahí se establece fundamentalmente con canasta de alimentos, canasta familiar, cómo está el índice de pobreza. Con este componente estructural, usted mañana mejora la canasta familiar, no soluciona la pobreza, que implica exclusión, que tiene cosas increíbles formativas. Por ejemplo, ¿sabe una de las cosas que cuesta con los chicos que no van al colegio? Hacerle incorporar, y lo saben muy bien todos los que trabajan aquí, mucho mejor que yo, hacerle cumplir un horario. Miren qué cosas elementales. Representa el 39,2% de pobreza. La dirigencia política argentina, con excepciones, por supuesto, con excepciones, pero como tal, es la responsable de esta tragedia. Radicales, peronistas, menos radicales, menos peronistas, más radicales, más peronistas, izquierdistas de acá, todos son responsables de esto. En 40 años la Argentina está mucho peor. Y como sigan así las cosas, seguirá estando. Porque, repito, esto no se arregla con que en vez de mañana todos accedan a la canasta familiar. Ya con este punto es insuficiente. Por esto que estoy diciendo de los chicos y de la proyección, ¿no? Ayer escuchábamos una nota de un jardín de infantes en donde, como siempre, el kirchnerismo habían llevado computadoras y todo aquello, hicieron la inauguración y se fueron. Entonces escuchábamos la nota en Telenoche, acá también en TN, y entonces decían algunos padres, no, le dieron un lápiz y un papel y demás, pero no está la comida. Es decir, mientras la escuela sea el lugar en donde lo principal es la comida y lo otro es difícil. Entonces, esta es la realidad de la Argentina de hoy. Esta es la discusión que la política hoy por hoy, por lo menos por lo que se ve, no está dando. Por eso, el 39,2% de pobreza representa, por parte de la dirigencia política, vergüenza cero. Muy bien, ya estoy con José Iniesta. Hola Sergio, hola Catalina, ¿cómo les va? Bienvenidos. Muchas gracias. El gusto está Rosendo también, que va a compartir con nosotros esta noche. Me voy con José Iniesta a Tucumán. Tucumán es uno de los lugares de mayores niveles de pobreza de la República Argentina, gobernada por el peronismo desde que volvió la democracia. Todos, salvo Bussi, el único, que también fue un desastre. Perfecto. José, ¿cómo estás? Bella noche. Hola Nelson, ¿cómo estás vos? Bella noche. Y sí, la verdad, el índice está en el 43,5%. Imagínate, del Gran San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo, que son las ciudades más grandes de Tucumán. Casi llegamos a la mitad de la población, Nelson, y con un índice, con el índice de pobreza, perfecto, uno de los más altos. Dentro de las 10 provincias con el índice más alto está Tucumán. Mira, yo estoy en un comedor, porque bueno, fíjate que en este tiempo, el comedor del Señor de los Milagros queda en Las Talitas, que es justamente una ciudad que queda al lado de Tafí Viejo. Y bueno, siempre Teresa, que está acá con nosotros. Hola Teresa, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, Teresa siempre nos atiende. Nelson te está escuchando, Nelson Castro. Teresa, ¿a cuántas familias y a cuántos niños, personas das de comer durante la semana vos? Nosotros estamos dando a comer a 360 sujetos de derecho. Y en esos 360 hay alrededor de 70 familias. Nosotros decimos, hoy estamos haciendo la entrega de viandas. Antes fue un comedor infantil donde solo venían los niños a comer.
Pero hoy, a partir de la pandemia, implementamos el tema de la entrega de la vianda. Fue 2 años bastante críticos donde tuvimos que empezar a entregar las viandas a las familias por el hecho de que no podían salir de su hogar, no había trabajo. Y bueno, esto implicó, digamos, un cambio en lo que hacía la actividad nuestra. Pero bueno, a partir de abril, si Dios quiere, volvemos a la actividad normal. No todo, sino que vamos a hacer una combinación mixta. Abriremos las puertas para los niños y seguiremos entregando vianda para las familias. Acá tienen, disculpate que acá tienen la cocina, Sí. a ver si nos muestra un poquito, pero te voy preguntando algunas cositas y seguramente Nelson, que vos me estás escuchando. Sí, te vas a estamos preguntar. escuchando con atención. ¿A vos te sorprendió, Teresa, el porcentaje que se dio a conocer de la cantidad de personas que estaban bajo la línea de la pobreza acá en Tucumán? 43,5%, casi la mitad de la población. Sí, pero bueno, nosotros lo venimos viendo porque nosotros, como te digo, desde la época que venimos trabajando, vemos cuando empieza a surgir esto de la inflación, del aumento de precio, es cuando hay más demanda en el comedor. Nosotros en esta semana pudimos ver que de los 5 días que estuvimos trabajando, llegaron gente a anotarse. O sea que nosotros estamos dando de comer a 360 sujetos de derecho, pero además tenemos una lista de espera. En realidad no podemos seguir aumentando la cantidad por los costos, y lo que nosotros el programa nos da, digamos, es para 360. Aumentar más gente quizás podría ser, pero ya sería baja la calidad de la comida, lo nutricional. ¿Pero se aumentó en este último tiempo la cantidad de gente que quiere venir al comedor? Sí, totalmente. En esta semana nomás hay como 5 o 6 familias esperando una lista de espera, digamos. Y ya con anterioridad también. Nelson, te está escuchando, Teresa. ¿No? Si Perfecto. María Teresa, ¿cómo le va? Bella noche, un gusto en saludarla. Buenas noches, ¿cómo le va a usted? Estoy acá con Sergio Rubín, mi querido colega, que obviamente conoce mucho todo lo que representa esto por toda su vinculación con la iglesia, y con Catalina Hornos de Haciendo Camino, que también trabajan en esto. Así que la están escuchando y mirando con mucha atención. Yo les voy a ir contando, ya la va a ir escuchando tanto Catalina. ¿No? Ahora, esto es impactante, el aumento que ustedes están teniendo de la cantidad de familias, de comensales y demás. Este proceso, digamos, a ustedes los pone con una exigencia enorme en cuanto a lo que recién usted marcaba, que es también la suba del costo de los alimentos, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, nosotros estamos tratando son muchos años de experiencia en la cocina, y lo que tratamos de hacer es organizarnos con las mamás en tratar de hacer menúes lo más económico posible y quizás cambiar en alguna medida las compras, digamos. Claro. Nosotros tenemos los fondos que nos depositan y tratamos de hacer las compras por mayor, y bueno, vamos cambiando el menú. Por ejemplo, antes hacíamos una vez a la semana la milanesa, la marinera, y hoy la tenemos que hacer cada 15 días. Claro. Estamos implementando el uso del hígado, que es algo que no lo teníamos, y bueno, tratamos de seguir sosteniendo las actividades diarias. Incluso nosotros estábamos autorizados para entregar vianda, entregar módulos alimentarios de acuerdo al grupo familiar, pero bueno, consideramos que no era muy factible ni beneficioso ni para las familias y tampoco para el personal que está acá, porque la mayoría de las mamás que están hoy colaborando son colaboradoras. Y también, el pago, por decirlo así de alguna manera, o el beneficio que ellas tienen a través de la actividad que hacen, es llevar su alimento diario a la casa. Entonces, claro, charlándolo y considerando, digamos, lo más óptimo era por lo menos empezar a volver a cocinar. Sin duda. Catalina, ¿cómo estás? Buenas noches. Estoy dialogando con Catalina Hornos, de María Teresa, que es de la organización Haciendo Camino, y por supuesto que tiene toda esta experiencia y te está escuchando con atención. Qué impactante esto, ¿no? Sí, yo creo que, por supuesto, cuando Argentina sufre, los que más sufren son los más pobres, y que para mí lo más importante es ver que atrás de los números hay historias de personas de chicos que dejan la escuela porque no tienen zapatillas, de chicos que no comen todos los días, de bebés que toman agua no potable en la mamadera, y cómo eso afecta no solo su desarrollo, como decías hace un ratito, sino también su futuro, porque el ingreso a la escuela después es muy difícil, empiezan a repetir, dejan la escuela, tienen que trabajar para llevar un sustento a su familia, y eso asegura como un futuro negativo, ¿no? Sergio, ¿cómo estás, querido? ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Qué dramático esto, ¿no? Digamos, esto
quisimos ir a un lugar de carne y hueso para que uno vea todo lo que significa. Hay varias preguntas que le queremos hacer a María Teresa si los chicos van al colegio y demás, pero tu primera impresión, vos además que seguís con la iglesia que hace mucho por esto, ¿no es cierto? Sí, en realidad sí, da de comer a muchísima gente en todo el país, no solo la iglesia católica, los evangélicos. Sí. El martes tenemos aquí un Pesaj con la comunidad judía en Buenos Aires que atiende comedores populares, muchísima gente, particulares, ONG, que se ofrecen, que es la otra cara, digamos, positiva, la solidaridad, Sí. porque lo peor que puede haber es que nos acostumbremos a esto, Claro. y que caigamos en la indiferencia. No me quiero quedar mucho, porque Catalina dice bien, no quedémonos solo en los números, pero No. hay que ver lo que dicen los números, porque los números en realidad, según la UCA, si vos le quitás los planes sociales, Una catástrofe. los números son todavía Sí, peores. Por supuesto. Estamos hablando de 18 millones de pobres y 4 millones de indigentes. Sacarle los planes es peor. Ahora, ¿qué me sugiere todo esto? Además de un profundo dolor y vergüenza, Sí. vergüenza, porque tenemos un país con una potencialidad enorme, no puede ser, es un contrasentido. A mí me da, digamos, aparte de lo que yo puedo hacer, ¿qué es lo que puede hacer cada uno de nosotros en nuestro lugar? Crear conciencia, dar una mano, lo que fuere, donar. Pero también, digo, me da vergüenza el hecho de ver que los legisladores están discutiendo el juicio a la Sí, Corte sí. Suprema, algo que además no se va a poder realizar. Sí, sin duda. Seguimos en vivo, José, desde allí seguimos viéndote, María Teresa, tu actividad normal, porque la imagen que vos nos das es lo que representa, ¿no? La pobreza. Después queremos preguntarte que nos digas si los chicos van al colegio, si pueden ir al colegio, pero estamos viendo tu trabajo porque queremos personificar en ustedes lo que representa la pobreza. Rosendo Fraga, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Nelson? Gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, esto interpela a la dirigencia política de una manera tremenda, ¿no? Absolutamente. Yo te diría primero, aunque sea estadística, este índice de pobreza se empezó a tomar en 1974. Va a cumplir medio siglo el año que viene. Y en el 74 la pobreza era 7%. 7%. 7%. Hoy es 40%. Punto. De hoy. Ahora, la política que estamos haciendo. Mirá, este mes, el 23 de abril, el kirchnerismo cumple 20 años. La elección de 23 de abril de 2003 fue la que llevó a Kirchner al poder. Correcto. Este año, 2 años después, el macrismo cumple 20 años. Sí. En 2003 fue la elección por jefe de gobierno porteño, Macri sacó 37 en la primera vuelta, ganó, pero en la segunda vuelta perdió. De ahí en más, el macrismo gobernó 16 años seguidos la ciudad de Buenos Aires. De los 20 años el kirchnerismo gobernó 16 de los 20. Y tenemos esa política con las dos ofertas políticas principales. Imagínate, una persona que tiene 40 años, la única política que vio es esta. Después mira la pregunta, ¿por qué aparece Milei con voto de los jóvenes? Es decir, son cosas bastante claras, me parece a mí, pero como vos decís, a una negación aceptable. Ahora, ya vuelvo con vos, María Teresa. Catalina, contanos de la experiencia tuya, junto con lo que nos está contando María Teresa. ¿Qué pasa con...? Porque obviamente está el tema de dar de comer y demás, y eso ya lo vemos, pero ¿qué pasa con estas otras variantes de los chicos, hoy 54% de pobres? De lo que ustedes ven, ¿qué dicen esos chicos que a lo mejor no van al colegio o tienen una mala educación? ¿Qué piensan de su futuro? Nosotros acompañamos hoy, terminamos el año pasado acompañando más o menos 1.200 familias vulnerables entre Santiago y Chaco, y creció el número en el verano muchísimo. Hoy tenemos 1.500 familias que vienen y un poco lo mismo que contaban. Nosotros vemos más gente pidiendo alimentos, vemos más desnutrición. Nosotros trabajamos sobre todo con desnutrición infantil y vemos más desnutrición, más necesidades, menos trabajo. Igual insisto, esta problemática, como venían diciendo, no es actual, es una pobreza estructural que se sostiene y que se incrementa, y que por supuesto en momentos de crisis la gente sufre más, pero hacen falta también cambios estructurales para resolver esta problemática. No alcanza solo con la comida. Ni siquiera si pudiéramos darle de comer a toda la gente resolveríamos los problemas que hoy estamos acompañando, ¿no? Sí, hay una cosa que dice muy bien Catalina, porque acá nosotros estamos midiendo la pobreza por ingresos, Sí, claro. pero no por todo el deterioro que hay alrededor de esto.
en la calidad de la vivienda, el hacinamiento, en la falta de cloacas, en la mala educación. Es decir, el deterioro y la pobreza es mucho más, un fenómeno mucho más amplio. Es decir, la degradación es realmente mucho más grande y hay que tenerlo en cuenta. No solo, vos lo decías, lo marcabas hoy, si le dan un poquito más de dinero, más de alimentos, no es que se soluciona todo. Bueno, tenemos, el 97% de las familias que acompañamos no tienen cloacas, el 47% no tienen un baño en su casa, el 23% viven en un rancho con piso de tierra. Esas condiciones de vida para el desarrollo de los chicos afectan mucho más que solo la alimentación, ¿no? María Teresa, los chicos a los cuales ustedes les dan de comer de la familia van al colegio, contanos cómo es la vida de ellos. Bueno, acá muchos de los jóvenes que hoy son jóvenes los que están en estos momentos, porque es un grupo de jóvenes que están que fueron beneficiarios en su niñez, fueron pasando los años y bueno, sí, muchos de ellos dejaron de estudiar y la única lugar donde tienen, digamos, un espacio abierto para formarse es acá. Nosotros tratamos de bajar programas, Luciana es una de las referentes que se le llama Acompañante Par, donde tiene un grupo de jóvenes y bueno, ella conseguimos capacitaciones por medio de la universidad, por algunos programas y bueno, tratamos de capacitarlo. Entre ese grupo, hace unos años atrás, hay alrededor de 6 jóvenes que terminaron de estudiar gracias al acompañamiento que hizo y las gestiones que hicimos desde la organización para que vuelvan al estudio. Pero sí, hay muchos chicos con deserción escolar y muchos también de que no llegan a cumplir, digamos, el ciclo lectivo debido a la falta de, como decían ustedes hace un rato, quizás porque no tenían para el boleto. Hoy se ha implementado el boleto gratuito, pero bueno, hay colegios que no lo están recibiendo porque son colegios privados. Muchas de las mamás por ahí optan por sacrificarse para mandarlo a los colegios privados porque muchos consideran que las escuelas públicas no están acorde por ahí. La educación está muy incuestionable, digamos, en el tema de que, por ejemplo, sale un niño de un 6º grado a una escuela secundaria y por ahí le cuesta porque el nivel es de una escuela de Las Talitas, por decirlo así, de la zona donde vivimos, a tener que pasar al centro, es como tener que mandarlo a preparar de nuevo porque el nivel de la matemática no es la misma de la escuela, a la escuela a una secundaria y bueno, y eso hace que los chicos, si los padres no tienen una situación o sacrifican alguna de sus cuestiones familiares para poder sostener eso, de mandarlo a una escuela un poco más privada o quizás en otro lugar, sí, terminan deserciendo. Hay una deserción escolar bastante profunda. Se dan cuenta de lo que acaba de decir María Teresa, ¿no? Por eso el valor, no lo decimos ninguno de nosotros, basado en estadísticas, ¿no? María Teresa lo está viviendo allí. En la escuela pública, lamentablemente, en esos lugares, ahí donde está ella en Tucumán, no le da la capacitación mínima. Miren lo que tienen que hacer los padres. Esto forma parte de esta tragedia. María Teresa, está llamando mucha gente. ¿Hay alguna forma de ayudarte, María Teresa, para aquellos que quieran hacerlo? Nosotros estamos acá en Las Talitas, calle 1 y 20, Villa Mariano Moreno. Y después tenemos un teléfono, que es el teléfono mío, digamos, donde nos pueden llamar y coordinar algunas entregas o algunas cosas, o ya sea que se acerquen a la organización. Un poco también, nosotros siempre nos gusta que nos visiten y que realmente se pueda ver de la realidad que estamos, digamos. Claro, María Teresa, un punto más, porque esto que trata de los chicos es realmente impresionante. ¿Qué hacen esos chicos que no van a la escuela, al margen de esto que ustedes pueden capacitar? ¿Qué es lo que hacen? Y bueno, digamos, los jóvenes que están hoy acá están siendo ya de ser niños beneficiarios, pasaron a ser adolescentes, hoy son jóvenes y ahora siguen siendo voluntarios. Los más chicos, bueno, ahora, por ejemplo, como les decía, nosotros estamos tratando de volver a la rutina de que los chicos vengan a comer porque es una manera también, primero, de sostener el tema del alimento, que por ahí una familia que retira una vianda para 10 personas, nosotros decimos que si en la casa no son 10, son 11 o 12, sabemos que la comida no se reparte en 10, se reparte en la cantidad de miembros que tenga la familia. Entonces, una manera de volver a tratar de retomar esto de
la ayuda, digamos, no solo del alimento. Creo que para nosotros como organización, después de tantos años de trabajo, vemos que viniendo a la organización es como que podemos ver también, acá han salido muchos casos que se ha tratado con familias de violencia de género, de situaciones de abandono, poder hacer un nexo con el CAF para que puedan ir a, qué sé yo, los adolescentes tengan una educación sexual, porque también hemos tenido más jóvenes y bueno, o sea, todo eso es como todo en general, no es solamente el darle de comer. Yo creo que la comida es algo, para nosotros en estos momentos consideramos que es algo secundario, sabemos que es importante, pero eso no es todo, digamos. No es darle de comer y que el chico se vaya a la casa con esa sensación de que va a volver a comer al otro día, sino incorporar, por ejemplo, a la tarde la merienda, a la noche en algunos casos, en algunos talleres también con esto de como hoy, por ejemplo, que es un día especial, que por ahí nos han propuesto esto de venir a visitarnos, de hacer estas pizzas para un poco convocar a los chicos y también como para reconocer, porque, bueno, les cuento, nosotros tenemos una murga, que es la manera de convocar a los jóvenes y a los adolescentes, entonces como reconocimiento hacia ellos, porque han trabajado mucho en estos 2 meses, todo lo que es el mes de febrero, marzo. Incluso las chicas se han quedado hasta toda la noche para coser sus trajes, se lo han cosido ellos a mano, digamos, ponen todo el esfuerzo y a nosotros nos gusta eso, nos favorece mucho porque así lo podemos tener dentro de la organización y sabemos que es un tiempo libre que estén en algo útil, digamos, es la manera. Y bueno, en ocasiones así, cuando se amerita, podemos hacer algo a la noche, también lo hacemos. Qué impactante. Fíjate esto que decía María Teresa, ¿no, Catalina? Otro de los temas, ¿no? La educación sexual, la dan ellos, porque si no, hoy no hay posibilidad de estos chicos, ¿no?, de tener acceso a algo de tanta importancia, ¿no? Nosotros, más del 60% de las madres que acompañamos fueron madres en la adolescencia y seguimos viendo casos de chicas de 12, 13, 14, 15 años que vienen embarazadas, que uno trata de acompañarlas también en esa maternidad que también es vulnerable, ¿no? Porque también pone en riesgo a esos chicos. Y muchas de estas chicas quedan embarazadas cuando ya dejaron la escuela, cuando están trabajando en un tabique haciendo ladrillo o trabajan en un horno de carbón, porque los chicos ahí a los 12, 13, 14 años dejan la escuela para ir a trabajar y para aportar a su familia, ¿no? Ahora, Nelson, ¿cómo salimos de esto? Claro. Este es un tema clave. ¿Y cómo salimos? Uno puede opinar desde la política. ¿Y qué propone la Iglesia para salir de esto, no? Y yo te diría que ya desde 2001, cuando se disparó, ¿te acordás? La pobreza terrible, arriba del 50%, la Iglesia viene hablando de algo que ya está, yo me atrevería a decir, gastado, pero hay que insistir en que se pongan de acuerdo entre toda la dirigencia política y acuerden 4 o 5 cuestiones fundamentales que se traducen, digámoslo en fácil, en 4 o 5 leyes fundamentales para ir avanzando, porque la Iglesia considera que un gobierno solo, frente a esto que vos estás planteando, y estamos viendo este drama, porque ya es un drama enorme, con un montón de aristas, hace falta el concurso de todos. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Que en la campaña los candidatos dicen, sí, qué bueno, yo voy a buscar consensos para que nos pongamos entre todos de acuerdo, y después yo digo que la agarra un poco como el síndrome He-Man, ¿viste? Tengo el poder, ahora me la arreglo yo solo. Y en realidad después nadie puede solo. Claro, está claro esto. Entonces digo, yo entiendo que ahora en la campaña hay que marcar diferencias, se pelean, está bien, se puede entender. Pero digo, pensemos para después de los comicios. Sí. Ahora, este es un punto, Rosendo, muy importante. Está claro esto que acaba de decir Sergio, ¿no? Vos algo lo insinuaste cuando dijiste esto empezó en el 74 y se proyectó. Es decir, por supuesto que esto no lo arregla el próximo gobierno, sea cual fuere, ¿no? Digamos, es una conciencia que no sé cuántos tienen, ¿no? Y no se la ve mucho, ¿no? No, mirá, primero, respecto a lo que decía Sergio, es así. Ahora, en el 2003 se sancionó la ley de hambre cero. Se sancionó la ley de hambre cero sin acabar el hambre. Y no fue así, ¿no es cierto? Además, votada unánimemente por oficialismo, oficialismo y oposición en ese momento, ¿no es cierto? Inclusive con ONGs y todo. Entonces, acá, ¿qué es lo que yo diría? Primero, acá es algo muy claro. Llegamos a este número de pobreza
más del 100% de inflación anual y 115% de inflación anual en la canasta básica alimentaria. Sí, bueno, sí. Esto es lo que la política tiene que comenzar a resolver. Pero para mí ha quedado muy claro con todo lo que se dijo acá, ¿no es cierto? La educación es la clave. Mirando la educación es la clave, ¿no es cierto? Y lo que acá es fundamental. Es decir, y creo que lo que hemos escuchado de las talitas es un ejemplo de la política general que debemos tener. Articular la alimentación con la educación y con la dignidad humana, ¿no es cierto? Hay que articular las tres cosas. Y este ejemplo que estamos escuchando, ese es el camino. Es impactante. María Teresa, vuelvo a vos. Los chicos jóvenes, ¿qué sueños tienen ahí? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Te lo dicen? Contanos un poco. María Teresa, ¿nos estás escuchando? Sí. Adelante. Sí. Te preguntaba, ¿qué dicen los chicos de esta situación? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Qué futuro sueñan para ellos? Y bueno, nosotros en el grupo que nosotros tenemos acá, yo te hablo de lo que tenemos cerca y lo que hemos podido lograr contener dentro de la organización. Por ejemplo, tenemos 2 jóvenes que están estudiando, que han terminado la secundaria el año pasado, el anteaño pasado, del grupo ese que te digo, y están estudiando. Por ejemplo, hay unas chicas que están estudiando el tema de la carrera esto del... ¿En la universidad? No, la terciaria. En las capacitaciones para auxiliar en... ¿De enfermería o alguna cosa así? ¿Asistente terapéutico? No, esto de cuando hacen investigaciones, cuando hay un suicidio... para peritos forenses. Son 2 de las jóvenes. Y después perfecto. hay otras jóvenes que han estado bastante complicadas con el tema de adicciones, que han sido mamá, y bueno, hoy ya como los chiquitos son un poco más grandes, 3, 4 años, ya van a la escuela, han retomado la escuela secundaria. Nosotros en esto siempre hacemos hincapié y estamos apostando de que los chicos vuelvan a estudiar, ya sea que hagan una capacitación, pero creo que el estudio es fundamental para que esto se revierta un poco. Creo que yo siempre digo, ¿no? Nosotros no son muchos los chicos, pero 1 o 2 que nosotros podamos sacar adelante, para nosotros es una gran satisfacción. Y creo que sirve de ejemplo también, porque bueno, nosotros hemos tenido alrededor de 40 jóvenes, entre los cuales casi el 50% estaban con problemas de consumo, y hoy doy gracias a Dios que son padres de familia, que tienen una buena formación y una buena contención. Aparte del problema, disculpa Nelson, ¿no? Aparte del problema de alimentación que tienen en el barrio. Sí, aparte del tema de la alimentación, también está el tema de la deserción escolar, también el tema de adicciones. Bueno, no sé, acá los chicos pueden ser testigos de que nosotros hemos llegado a tener alrededor de 50 robos, siendo una organización como la nuestra y que siempre ha tenido abiertas las puertas hacia la comunidad. Sin embargo, en este momento tengo que, muchas de las cosas que ustedes han hablado con respecto al tema político, tengo que decir que es algo que nos atañe a todos, que es algo que creemos que... A mí no me gusta involucrarme en lo político partidario, pero sí en la política pública, porque creo que esto se sale entre todos, como ustedes muchas veces decían, y creo que muchas de las leyes y los programas están, nada más que hay que buscarlo, hay que capacitarse. De los programas de los jóvenes y los adolescentes, en todos los CAPS tienen anticonceptivos, tienen el chip, tienen un montón de cosas, pero mucha de la gente de la comunidad no lo sabe, no lo conoce, y creo que es fundamental la educación, en todo sentido, la educación pública, la educación privada, la terciaria, o incluso hasta una simple capacitación. Porque nosotros acá, de las mamás que tenemos hoy, son mamás comunes y bueno, tienen una gran capacidad para manejar la cocina. Algunas han ido aprendiendo y se asustaban de decir cómo vamos a cocinar para tanta cantidad de gente, pero creo que María Teresa, cuando hay... ¿Sí? Te escuchamos. ¿Será posible hablar con alguna de ellas? Tan interesante tu testimonio. Estamos escuchándolo todos acá con Catalina, con Sergio. Es muy interesante todo lo que estás contando y admirable. ¿Podemos hablar con alguna de las señoras que te acompañan ahí en la cocina? Sí. Acá está. Dale. Usted, señora, acompaña en la cocina acá. Sí, yo acá por intermedio de acá, cuando entré a trabajar por el programa, por el Potenciar Trabajo,
También estoy haciendo un curso de cocina por medio de acá del comedor. Y bueno, más allá de todo que me gusta la cocina, bueno, es un trabajo que digamos no me cuesta mucho. ¿Qué significó para usted involucrarse ya en el trabajo del comedor? Y ayudar a la comunidad por sobre todas las cosas, y bueno, y con Teresa, que es una gran referente en esto, y bueno, y muy agradecida a ella por el espacio que nos dio también, porque vos ya te involucrás con el tema de la gente, de ver la necesidad de cada uno, y vas aprendiendo, como dice ella. ¿Hijos, familias tenés acá? ¿Que vienen al comedor? No vienen al comedor. Mi hijo, el mayor, tiene 30 años, el segundo tiene 25 y el más chico tiene 22. Pero acá tenés un montón de hijos. Sí. Tenés muchos que son hijos tuyos. Sí, es verdad eso. Sí. Claro, lo vivo como... Todos los días, o sea, más allá, yo siempre estoy en la puerta, atendiendo en la puerta, más allá de servir la comida, que le hace una broma, que esto y que lo otro, pero sí, ya lo siento como mi hijo. Nelson, si querés trasladar alguna pregunta, te estoy escuchando yo. Sí, cómo no, efectivamente es impactante. No sé si podemos hablar con alguna de las otras señoras que están allí, esta actitud de querer ayudar, ¿no? Dale. Bueno, ¿cómo se involucró usted en esta actitud de querer ayudar, digamos, la cocina? También por intermedio del programa Potencia el Trabajo, o sea, buscar dónde cumplir mis horas de trabajo, y bueno, conseguí entrar acá y contenta. La calidad de las compañeras, re buena, nuestra jefa, y bueno, y atender también, cocinar, y es lindo porque la necesidad es bastante. La necesidad ¿Qué ve día a día usted acá? ¿Cómo? ¿Qué ve día a día cada vez que cocina? En los chicos, en la gente que viene para buscar su vianda. No, bueno, muchísimos chicos que vienen, y a veces trabajamos en la comida, a veces vemos... Nos enoja un poco cuando nos quedamos sin... A veces llegan casi al último. Ahí vamos a ver. Bueno, uno ya se enoja en ese tema de que no se puede para todos, porque claro, hay no se puede. Ahora, muchísimos más están viniendo. Muchísimos más. Se puede dar de comer a todos los chicos que vienen a buscar. Se da hasta lo que se puede. Son muchísimos. Ahora, José. Muchísima gente. Sí, Nelson. Qué drama el momento que acaba de decir la señora, ¿no? Como dijo María Teresa, el día que llegan chicos y ya no hay más comida, qué drama, ¿no? Sí, ¿Qué hacen en ese caso? Vamos a preguntar a María Teresa, ¿qué hacen en ese momento, en ese caso? Bueno, acá le preguntamos a María Teresa, que te está escuchando, sí, porque son María muchos Teresa, los chicos que están, las familias que están en lista. ¿Qué hacen el día que a lo mejor se quedan sin comida o con poca comida? Lo que pasa es que nosotros ya tenemos un cupo y estamos anotados, pero por ahí en algún momento llega alguna persona que dice, ¿qué hago? Hoy no tengo para darle de comer a mi hija, aunque sea lo que le ha quedado algo. Y como decía recién una de las mamás, ellas empezaron acá con una contraprestación de un plan, de un trabajo potencial, y terminan involucrándose en todo, ¿no? Claro, más allá de cumplir una contraprestación, siempre nos sirve de terapia. Acá hay muchas mamás con problemáticas, digamos... de lo mismo que planteábamos hace rato, una mamá que tenía recién tiene un niño ya adulto pero con discapacidad, la señora que habló también, y no solo le sirve a la organización como para venir a hacer una contraprestación, sino que se involucra tanto que termina como que el problema de ella no es tanto como el que lo ve desde afuera, y terminamos entregando la comida de nuestros tuppers. Las mamás vienen a las 8, se retiran a la 1:30 cuando terminamos, y muchas de las veces se tienen que ir con el tupper vacío. Mirá. Pero bueno, ¿cómo te puedo decir? Es como que ellas sienten que no podrían ir a su casa llevando la comida sabiendo que a alguien le ha faltado, y sobre todo cuando hay niños. Porque bueno, es esto, ¿no? De cuando vos te involucrás en la organización, no pensás en vos, pensás en el otro. Y sí, cuesta mucho. A veces nos sentimos frustradas, a veces nos sentimos renogosas, pero bueno, al otro día venimos con todas las pilas y volvemos a empezar. Qué drama, Sergio, es impresionante, escuchándola, es mucho más que un comedor. Sí, fíjate mucho. Toda la asistencia que tienen que brindar. Por supuesto, el Estado, ¿no? Y esto que cuenta, ¿no? A veces vienen chicos que no tienen, y a lo mejor la madre que está ahí le da al chico lo que le corresponde ahí y se va a su casa sin, ¿no? Realmente, no es una cosa... Pero qué lindo, qué actitud de solidaridad, es fantástica. De compromiso, ¿no? Catalina, que ustedes lo deben ver también a menudo, ¿no? Sí, a nosotros nos pasa mucho esto de tener que poner un cupo y saber que no puedes atender más de los chicos. ¿Y qué hacen en ese momento? Y bueno, a veces tratás de repartir lo que hay entre
entre más chicos, pero bueno, uno también tiene, como organización social, tenés un límite y a veces no podés darle el servicio o la leche. Nosotros entregamos leche, alimentos, darle a toda la población es muy difícil. Como ONG uno tiene un rol limitado. Nosotros particularmente vivimos de donaciones, con lo cual seguimos pidiendo para aumentar la cantidad de chicos que puedan asistir al programa de recuperación nutricional, que es muy fuerte dejar a un chico desnutrido fuera de un programa, pero a veces te pasa. Qué dramático, ¿no? Porque uno además se carga de casi de una culpa, ¿no? Por decir, mirá, no le puedo dar y es muy difícil derecho, volver a tu casa y sentarte a comer habiendo escuchado a una mamá que te dice me voy a dormir llorando porque mis hijos no tienen para comer. Y pasa mucho. Muchas de las familias te dicen con la asignación comemos hasta el 20 de cada mes, pero los últimos días del mes no llegamos a comer. No, nada más estamos hablando de gente que tiene plan para que vean que con el plan no se vive, ¿no? Digamos, y esta gente honesta que de una contrapartida con eso no se vive, ¿no? Para que nos demos cuenta de esto que marcó muy bien Sergio, ¿no? Digamos, hay un montón de pobreza, entre comillas, disimulada por los planes y demás, ¿no? Es una cosa tremenda lo que es, con todo lo que criticamos, esa cultura, además lo que sería sin eso, ¿no? Lamentablemente en la Argentina, ¿no? Sí, no, evidentemente vos fíjate acá que ellos están diciendo que están recibiendo un plan y que esas mujeres están cumpliendo con su obligación. Es decir, el plan rectamente entregado, por supuesto. Rectamente entregado y rectamente usado en una situación de emergencia, por supuesto. Puede ser útil. Ahora, hecho para clientelismo, distorsionado, mal usado. ¿Cuánto el presupuesto del Estado? Uno habla con muchas parroquias. ¿Cuánto presupuesto del Estado está mal usado o desperdiciado o no usado con la eficiencia? Esta gente, yo estoy seguro que hace milagros con poco dinero y el Estado necesita un montón para utilizar realmente, efectivamente, muy poco. ¿Qué significa esto? La pregunta final que te hacemos, Rosendo, para la democracia como para el sistema, digamos, ¿qué representa esto a futuro? Yo te diría que es el gran desafío del sistema. El sistema como político, como la democracia, con los partidos son herramientas, no son un fin en sí mismo, ¿no es cierto? Y esto creo que es el punto. Entonces, lo que esto nos dice, estamos sobreabundando, pero ese es el punto. Si todo lo que hacemos nos sirve para mejorar la situación de las personas necesitadas, es un fin en sí mismo, se olvida de la gente. Entonces, bueno, ese es el otro punto. Yo creo que hay señales de disconformidad con la política importantes hoy, y no solamente en la Argentina. Creo que es un tema también global, y que quienes gobiernan, ¿no es cierto?, no están registrando, no están reconociendo. Rosendo, el gusto siempre de tenerte con tu lucidez y tu profundidad. No, muchas gracias a ustedes, tal vez. Yo quiero marcar algo, ¿no? Porque esto también hay que decirlo, ¿no? Y esto es en pos de defender a la democracia que tanto nos costó y nos cuesta, ¿no? El Senado de la Argentina cuesta miles de millones. ¿Cuánto hace que no sesiona? Sesiona, como dijo, se reúnen los diputados, como dijo Sergio, para analizar el juicio político de la Corte que no va a prosperar. Lo mismo diputados. Quiero marcar este nivel de disociación brutal, porque además a estos lugares como lo de María Teresa y demás no va nadie, ¿eh? No, Catalina, no hay nada. Se acercará un día para que le voten, después no va nadie, ¿no? No va ningún funcionario, nadie, ¿no? No va nadie. Y el día que va es para ver cómo lo explota, cómo se saca una foto y demás, ¿no? No va nadie. ¿No? Este es el drama, porque esto que pasa con María Teresa, pasa con Margarita Barrientos acá y pasa en muchísimos lugares del país, como estaba contando Catalina, ¿no? Porque además, fíjense, María Teresa lo que explicó. Ellos le dan la comida, se encargan de tener capacitación para los chicos. Gracias a ellos, algunos chicos pudieron terminar el secundario, otros no pueden, ¿no? Realmente les dan, fíjense lo que contó María Teresa, está el plan de educación sexual y demás, contra los contraceptivos no llegan, están aprobados pero no llegan. Eso es desidia, es una cosa realmente fenomenal, ¿no? Sí, Sergio. Una cosita muy cortita, Nelson. En la proyección del observatorio de la UCA para los próximos meses, da 45 sí, claro. Y 50% de pobreza en el Gran Buenos Aires, de nuevo.
con los planes adentro. Sí, claro, claro. 50 en el Gran Buenos, con planes adentro. Y uno piensa, ¿no? Yo me acuerdo que siempre decía el Papa, necesitamos buena política para salir de esta situación. De esto no se sale con ningún iluminado, tengámoslo en cuenta, se sale con buena política ejercida por buenos políticos, que en primer lugar, como creo que todos han coincidido acá, se ocupan de algo fundamental a largo plazo, que no lo pueden recoger en la próxima elección, la educación. Muy bien, María Teresa, queremos darte este minuto final para que digas lo que sientas, lo que quieras. Bueno, si en este momento lo tendría que decir, es que yo también comparto la idea de ustedes, está bueno defender la democracia, pero creo que el político y el Senado tendría que tratar las leyes y todo lo que tenga que ver con una política pública integral para que llegue a los lugares más pobres, no que sea un clientelismo y que llegue solamente para el puntero. Y que acá las mamás que están cumpliendo la función, que yo siempre le digo, vinieron con esa intención de cumplir una contraprestación y se encontraron con esta organización organizada y que, como ustedes habrán podido escuchar de sus propias experiencias, los planes son útiles, pero cuando son bien utilizados, cosa que no todos son así. Hay los programas tanto de salud como de educación y todo, hay programas y yo siempre reniego de esto, ¿no? De que por ahí cae en manos donde no lo usan como herramienta para el bien común. Bueno, que refleje que ahora estamos próximos a unas elecciones, que los candidatos reflexionen sobre esto y nosotros venimos padeciendo esta situación de por no involucrarnos en lo político, de tener muchas falencias en lo que hace al esto de la organización, quizás no digo adentro porque bueno, nosotros nos organizamos y lo vuelvo a decir, hay muchas personas con ese espíritu de solidaridad, han venido. En principio, cuando se abrió la posibilidad de que ingresaran las mamás con potencial, hubo muchas, entre 20, más de 20, y sin embargo hoy tenemos 10 y creemos que no necesitamos cantidad, necesitamos calidad. Estas mamás que hoy están acá, están porque en realidad han aprendido, digamos, han tomado esto como experiencia de ser solidario y hasta a veces tener que irse a su casa sin llevar la comida. Qué bárbaro. Pero bueno, gente así como esta necesitamos en todos lados. María Teresa, en cada barrio, en cada comunidad. Te mandamos un saludo muy cariñoso, nuestra admiración por todo tu trabajo y quedamos a tus órdenes. Muchas gracias a ustedes por esta nota, para que bueno, esto también tenga trayectoria y tengamos la posibilidad de que mucha gente se contagie, más que nada. Muchísimas gracias, José. Impecable tu trabajo, conmovedor nota. Gracias, Nelson. Muchas gracias. Impactante, ¿eh? Catalina, quiero también tu reflexión final. Yo creo que estaría bueno que pensemos que como sociedad fracasamos todos y que todos podemos transformar o cambiar un poco la realidad que vemos, que a veces siento que los argentinos nos quedamos un poco en la queja y no lo transformamos en acción, y que todos podemos, como mostró María Teresa, ¿no?, hacer un cambio más allá de la posición en la que estemos, y ojalá que el tiempo previo a las elecciones permita en algún momento que se hagan esos consensos, que por ahí es una utopía, pero pensar en que se hagan acuerdos previos a las elecciones y que podamos entre todos los argentinos cambiar o proyectar una Argentina distinta, ¿no? Catalina, muchas gracias. ¿Cómo puede ser la gente que quiere ayudar a Haciendo Camino? Nuestra página es haciendocamino.org.ar y ahí está toda la información. Estoy seguro que va a haber muchos que los van a ayudar. Ojalá. Nosotros, como te decía, trabajamos con padrinos particulares que apadrinan el tratamiento de cada chiquito desnutrido, así que todos son bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias. Lo retengo a Sergio un minuto. Después de la tanda vamos a estar hablando de la salud del papá. No se vaya, emisión extraordinaria del corresponsal. Hoy el tema, el 39,2%, la tragedia de la Argentina. Vicente.
ancora vivo, sai? Ma si era spaventato mercoledì perché aveva problemi di respiro. Mi viene in mente una cosa che una volta un vecchietto più vecchio di me mi aveva detto dopo una situazione del genere: padre, io alla morte non l'ho visto, ma l'ho visto venire, è brutta, eh? E lei non si è fermato nemmeno di... Muy bien. La imagen que dio vuelta al mundo en la salida del Papa del Yemen, todavía se agitaba un poco cuando hablaba, pero se lo veía bien, realmente una capacidad de recuperación fenomenal de esto que fue una bronquitis y que fue una gran decisión médica llevarlo temprano para evitar cualquier complicación. ¿Cómo sigue ahora las cosas, Sergio? Y bueno, yo creo que lo que decían ahí el parte médico es con los antibióticos se ha recuperado, como vos decías, muy bien. Mañana va a estar, acá había una gran inquietud en la iglesia porque mañana comienza la Semana Santa, claro. Domingo de Ramos, este es el momento para los cristianos más importante del año, y bueno, han dicho que él va a estar presente, no está del todo claro si él va a presidir la misa de Ramos, pero va a estar presente. Aparentemente se había hablado del cardenal Sandri, otro argentino que le iba a presidir. Son ceremonias largas de Semana Santa. Sí. El jueves él siempre va a... Nada más se agitaba un poco cuando hablaba, viste, no está para todo eso, ¿no? El jueves tiene el lavatorio de pies que va a una cárcel. El viernes tiene el Via Crucis en el Coliseo, que siempre se ve, se transmite a todo el mundo, TN lo transmite. Y el domingo después la misa de Pascua también muy larga y después la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo con sus mensajes de paz, etcétera. O sea, tiene por delante una agenda muy exigente. Podría ser que él estuviera presente y la misa la llevara adelante a alguno de los cardenales. Exactamente, eso yo creo que es bastante probable. Yo creo que, no sé, yo no sé de medicina, pero supongo que estas cosas hay que cuidarlas. Tiene 86 años, tiene que tener los cuidados. Imagino que los médicos le han dicho, mire, no se ponga al frío, lo primero, ¿no? Lo elemental, y está haciendo todavía frío en Roma, no es que llegó la primavera y ya hace 30 grados, ¿no? Pero bueno, tuvo una ironía que dijo, estoy vivo todavía. Estoy vivo. Ahí me parece que, viste, cada vez que entra un papa al Policlínico Gemelli, se destapan las versiones. En el cónclave. Sí, se destapan las versiones, renunciará, ¿qué va a pasar? Y bueno, con este papa que por supuesto que tiene un frente conservador muy complicado, entonces los rumores todavía circulan más. ¿Qué va a pasar? Ahora que no está Benedicto, que no tiene, porque antes se decía, este papa no puede renunciar si Benedicto está bien, no puede haber dos papas eméritos. Ahora se murió Benedicto, entonces bueno, parecería ser que hay más posibilidades de que él renuncie. Ahora, la renuncia está a la vuelta de la esquina, la salud de él, como está hoy, no. Él te dijo a vos en El Pastor que él escribió la renuncia, no bien, que eso no significa, porque alguno interpretó que presentó, no. Él tiene escrita una renuncia que él determinará. Como le hicieron otros papas también, ¿eh? Claro, es decir, si él Pablo tiene VI tenía. Juan Pablo II también. También. Si él tiene una incapacidad grave, todo eso, la renuncia de él ya está firmada. Pero insisto, yo no veo por su situación de salud, y vos has estudiado muy bien el tema y tenés un libro especialmente, no parece que la renuncia hoy esté a la vuelta de la esquina. Pero insisto, es una persona de 86 años, cuanto más, que hoy todavía ahora tiene un viaje a Hungría, tiene 2 o 3 viajes planeados para este año. Vamos a ver qué pasa con Argentina después de la selección. ¿Vendrá? No, la gran pregunta. Sin duda, ¿no? Bueno, hay que recordar que además él sí produjo una modificación en la Constitución por la cual si renunciara no sería Papa Emérito, sino Obispo Emérito de Roma. Bueno, ese es un tema que estaba pendiente porque la figura del Papa Emérito es una cuestión técnica, pero la figura del Papa Emérito no existe. Lo que decir, tendría que ser en todo caso, como el Papa es Obispo de Roma, debería ser Obispo de Roma. Y por tanto tampoco podría usar la sotana blanca. Claro. Entonces digo, bueno, todas estas son cambios que él está intentando avanzar. ¿Eso está resuelto ya todavía? No, todavía no está resuelto. Él dijo, en un momento dio la sensación de que iba a avanzar después de la muerte de Benedicto. Ahora me parece que le puso un poco el freno a la cuestión, pero no es porque él no esté de acuerdo. Está buscando el momento, pero evidentemente hay que hacer un marco, digamos, jurídico dentro de la Iglesia para los papas eméritos. No, uno viéndolo, de lo que lo conoce, no está en él hoy la voluntad de renunciar. No. Él ha dicho una cosa, él ha dicho que con Benedicto se ha institucionalizado la renuncia, pero después dijo, un poco para frenar por ahí a algunos que lo están empujando, dijo, la norma es que el papado es de por vida. Vitalicio, hasta la muerte. Hasta la muerte.
La excepción es la renuncia por un motivo de salud importante, un impedimento físico importante. Esa es la excepción. Así que bueno, por ahora, viste, se lo ven las notas, muy, muy lúcido, y yo creo que tenemos para un rato. Pero tiene una situación muy complicada, ¿no? Tiene en Alemania los progresistas que lo presionan para avanzar con el celibato optativo, el sacerdocio femenino, la bendición de las parejas gay. En Estados Unidos tiene un frente conservador durísimo que no le permite que avance en nada, muy por el contrario, que vuelva para atrás. Tiene situaciones de guerra terribles en el mundo. Ucrania es la principal. Es decir, tiene situaciones, los refugiados, situaciones muy, muy complejas. Sergio, el gusto de haberte tenido con nosotros. A vos, Nelson, gracias por la invitación. Vamos, tenemos la pausa y ya volvemos en el final. Sí, vamos. Muy bien, después de esta intensa emisión extraordinaria del Corresponsal, motivada por el 39,2% de pobreza, nos vamos a distender un poco. Y qué mejor que hacerlo con Juan Budvilovsky y su té en extremo. Así que siga con nosotros, todos nosotros trabajando para todos ustedes. Los espero el próximo sábado acá a las 21 en el Corresponsal. Chao, buenas noches.